Para Beatriz Carolina Peña, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es una forma de explotación de un ser humano hacia otro ser humano. Eh, Tenía que haber una posesión del individuo para que pudiera haber esclavitud, ¿no? Porque el esclavo es esclavo porque le pertenece a otra persona. Y por el hecho de ser un bien poseído por otra persona, entonces el esclavo no tenía derechos. Los derechos que sí tenía el amo, el propietario, de esos derechos carecía el esclavo. Entonces es un sistema inmisericorde de explotación humana donde la libertad del individuo está completamente eliminada, donde su voluntad de elegir no existe, en la que la persona es explotada al máximo porque el dueño tenía que obtener la mayor cantidad de beneficios del esclavo y poder recuperar la inversión en el esclavo al máximo, ¿no? Por otra parte, por supuesto, es un sistema de una enorme violencia, una violencia física que puede manifestarse tanto en los castigos como también en el mismo trabajo que se realiza. Es un sistema que minimiza al ser humano, que lo maltrata psicológicamente, que le da una imagen de sí misma que es pobre, una imagen de minusvalía. El esclavo, al esclavo se le erosiona el ego no existe, el ego queda prácticamente eliminado porque el individuo está bajo un sistema en contra de su esclavitud y prácticamente no puede hacer nada para salirse de ella. Y en el siglo XVIII, ¿verdad? Si intentaba hacer algo que podía ser fugarse o suicidarse, sería otro método de resistencia, o simplemente a lo mejor no trabajar tanto como el amo quería. Si sucedían algunos de esos hechos, en general el esclavizado iba a recibir un castigo. La huida en general no funcionaba, el esclavo generalmente era recuperado porque los sistemas que tenían las sociedades para mantener esta forma de explotación eran muy cerrados, herméticos, ¿no? Entonces todo estaba muy organizado de manera tal de que el amo no perdiera la inversión en el esclavo. Entonces si el esclavo trataba de escaparse o si el esclavo trabajaba menos de lo que debía trabajar según la exigencia del amo, estas formas de resistencia podían costarle la vida, ¿no? Y la otra forma de resistencia total podría ser el quitarse la vida, ¿no? Pero que tampoco es una decisión tan fácil. Yo recuerdo que leí un libro donde el escritor decía que él estaba dando un curso, ¿no? Él es mezclado afroamericano, su madre es irlandesa y su padre afroamericano, y entonces él cuenta que en una clase que estaba dando, obviamente un alumno se sintió identificado con él racialmente, y entonces le dice que la pregunta no venía a cuento porque se estaba hablando de otra cosa totalmente distinta, y sin embargo el alumno le preguntó que si él hubiera sido esclavo en la época de la esclavitud, que se hubiera suicidado, ¿no? Y él le contestó que no. Y entonces el muchacho le dijo, pues yo sí. Y el profesor le dijo, no te habrías suicidado. El muchacho se molestó y le dijo, usted a mí no me conoce. Usted no sabe de lo que yo soy capaz. Yo sí lo habría hecho. Me habría tirado de un edificio. Entonces el profesor le contesta, no te habrías tirado de un edificio porque los edificios no eran tan altos en ese momento como para poder matarte. Pero de todas maneras le dijo, tú estás aquí, tú estás vivo porque eres el hijo de un esclavo, de una esclava que no se suicidó, ¿no? Entonces, sí, era una forma de resistencia, pero que pocas veces se ejecutaba, porque
todos tenemos un deseo de sobrevivir, ¿no? Va innato con nosotros, es parte del ser humano, todos queremos sobrevivir, tenemos un instinto de supervivencia y entonces tampoco era tan fácil, ¿no? Así que el individuo tenía que estar bajo la voluntad del amo, sometido a un sistema en contra de su voluntad y prácticamente no había salida, ¿no? La mayoría de las personas que nacían en la esclavitud morían en la esclavitud, o las personas que, como los Spanish Negroes, ¿verdad? Entre comillas, los llamados negros españoles, que eran negros, en realidad ni siquiera negros siempre, no que eso tenga alguna diferencia, no que eso, digamos, tenga importancia, pero en el caso de los Spanish Negroes o llamados negros españoles, es decir, personas provenientes del Caribe hispánico y del área circuncaribe, por no ser blancos, al llegar a Nueva York eran sometidos a la esclavitud ya después de ser adolescentes o a veces un poco mayores que adolescentes, porque generalmente adolescentes y muchos de ellos muy tempranos en la adolescencia, estos individuos se hacían esclavos o los hacían esclavos, mejor dicho, y morían en ese estado. O sea que creo que una cosa que implícitamente demuestra el libro es que conseguir la libertad en Nueva York para uno de estos individuos que no había nacido como esclavo, pero que lo hicieron esclavo aquí en Nueva York y en otros lugares de Nueva Inglaterra y también de Pensilvania y de New Jersey y de Nueva Jersey, morían como esclavos. Esos individuos eran esclavizados y como tales morían.